Bienvenido, bienvenida a una cita contigo. Soy Ana González y te doy la enhorabuena por regalarte este tiempo para ti. Hoy me acompaña Javier García Campayo, psiquiatra del Hospital Universitario Miguel Servet y catedrático de Psiquiatría de la Universidad de Zaragoza. Es además director del Máster de Mindfulness y de la Cátedra de Ciencias Contemplativas de esta misma universidad. Autor de más de 20 libros, Javier García Campayo es un referente en el ámbito de la psiquiatría, el mindfulness, la compasión, los sueños lúcidos y la felicidad, entre otros. Y en su último libro nos invita a parar para vivir mejor y liberarnos de la ansiedad y el ruido mental. Es patrono de la Fundación Mundial de la Felicidad y ya he tenido el placer de entrevistarlo en nuestro podcast Feliz de Escucharte, donde hablamos de salud mental. Así que hoy es un placer y un honor tener en una cita contigo a Javier García Campayo y nutrirnos de su sabiduría y experiencia en todos estos temas donde eres una eminencia, Javier. Bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias, Ana, por la amable presentación, un poco exagerada, pero bueno, bien. Para nada. Así que, ¿qué te parece, Javier, si comenzamos por los sueños lúcidos? Pues en tu libro al respecto, que es uno de los manuales más completos que existen, más de 400 páginas, bueno, pues nos explicas qué son y para qué sirven y cómo podemos llevarlos a cabo. Entonces, quisiera que comenzásemos hablando de eso, qué son los sueños lúcidos y para qué sirven. Sí, la verdad es que el libro sí que es un poco referencia. En español no hay nada objetivamente tan completo y de hecho nos ha pedido ahora Kairos que lo traduzcamos al inglés y al italiano. Parece que lo van a traducir un poco por eso, ¿no? Porque es un poco el resumen de todo lo que hay y sobre todo cómo se entrena uno para tener. ¿Eh? A mí los sueños lúcidos me han fascinado desde siempre. Empecé a tenerlos cuando era joven, los 15 años, 16 años. También en relación con que meditaba bastante en esa época. Entonces empezó. Es un sueño lúcido. Todos tenemos sueños todos los días, aunque no nos acordemos de ellos. El ciclo del sueño incluye como 5 periodos de 90 minutos o 6 periodos, donde inicialmente es sueño no REM, que está sobre todo destinado a descansar, ¿no? Por eso es más importante al principio de la noche, y conforme alargándose la noche, ¿no? Hacia las 5 a las 6 de la mañana, la parte REM es más importante. REM significa movimiento rápido de los ojos, y bueno, tiene como función sobre todo eliminar memoria que no se va a utilizar. Recibimos demasiada información continuamente y el cerebro pues la elimina y se hipotetiza, no se está seguro de que se elimina en ese periodo. Y en ese periodo también es donde principalmente se sueña. Parece ser que también en fase 3 del periodo REM podría soñarse algo, pero con mucho menos color, viveza, etcétera. Pero sobre todo en la fase REM es cuando se sueña. Por tanto, en teoría, todos soñamos como 5 o 6 veces, tenemos 5 o 6 sueños todas las noches. Otra cosa es que no nos acordemos, ¿no? ¿Qué es un sueño lúcido? Un sueño lúcido es un sueño en el que el individuo es consciente de que está soñando. Esto es algo fascinante, ¿no? Es decir, yo estoy soñando, imagínense, los que nos están escuchando, pues yo cuento mi primer sueño lúcido, iba por la calle de Zaragoza a ver a un amigo que vivía en el 40 y llega el portal 38 y luego el portal 42, faltaba el 40, ahí había algo raro, ¿no? Hasta ahí es un sueño no demasiado raro para lo que se suele tener, pero si no está entrenado, y luego comentaremos si quieres un poco del entrenamiento, a, en la vida diaria, en la vida despierta, que le llame la atención todo lo que sea ligeramente extraño, y hace algunos gestos que funcionan de forma diferente despierto que dormido. eh, Tiene la costumbre de cuando ve algo raro en el sueño, no siempre, pero hace uno de estos gestos que le llamamos chequeos de realidad y entonces se da cuenta de que está soñando. Una de las técnicas que utilizamos, por ejemplo, es estirarse el dedo. Estirarse el dedo que no se lo estira en vida real y no pasa nada, ¿no? Pero uno lo hace en un sueño y el dedo se estira como un chicle. Mm. Es como si fuésemos los Cuatro Fantásticos, el mister. Ay, ay. Y entonces yo estaba ahí, veo que falta el 40, se me hace raro y por inercia, es igual que soñamos por la noche, las cosas que hacemos por el día, si solo haces por el día, por la noche me tiré el dedo y vi que se estiraba y dije, Eureka, estoy en un sueño. Ahí empieza el sueño lúcido.
cuando tú te das cuenta de que estás en un sueño. Entonces, a partir de ahí hay diferentes niveles de lucidez. Inicialmente lo más frecuente es que uno sea consciente de que está soñando, pero sea como un espectador pasivo. Es decir, las cosas están ocurriendo, yo no las controlo, pero soy consciente de que eso está pasando. Ujú, Todo lo que intento es no volver a dejarme atrapar por el sueño, es decir, no volver a perder la conciencia de que eso es un sueño. ¿eh? ujú. Para eso, bueno, pues hay sus técnicas, etcétera. Y ese es el momento, pero en los niveles más elevados de control del sueño, es decir, la gente que se hace muy experta, y eso se puede entrenar, a mí me ha pasado, que no es nada especial, simplemente es entrenamiento, uno puede, esto es lo fascinante, hacer en el sueño casi lo que quiera. Entonces, una de las cosas que generalmente cuando uno empieza a tener sueños lúcidos suele hacer es volar, ¿no? Volar es fascinante, ¿no? Entonces uno Claro. pensa, y vuela y se queda ahí volando, etcétera, etcétera. Y bueno, tiene otras muchas actividades, ¿no? Que luego comentaremos, pero ese sería el sueño lúcido. Normalmente eso no dura mucho, quizás 1 minuto, 2 minutos. Con el entrenamiento puede durar bastante, puede durar 5 minutos, 10 minutos, pero inicialmente está uno tan excitado de que está en el sueño lúcido que el riesgo es que despierte físicamente. Es decir, como que el sueño se diluya, desaparezca y entonces despiertas físicamente. Y entonces ya se ha desaparecido el sueño lúcido. Esa es la experiencia del sueño lúcido, una experiencia fascinante. Piensa que se considera que la mitad de la población ha tenido algún sueño lúcido a lo largo de su vida, la mitad de la población. Sí, Entonces, ser claro, consciente, ¿no? De que estás soñando y dentro del sueño incluso interactuar o y poder... hacer lo que quieras. Hay diferentes niveles, por eso digo que en el nivel más bajo uno simplemente le están ocurriendo cosas como si fuese una película, pero es consciente de que está soñando. Eso ya cambia la perspectiva, cambia la perspectiva porque tienes cierta capacidad para reaccionar como quieras, ¿no? Te puede aparecer, por ejemplo, tu padre y tú puedes decirle lo que quieras o comentar lo que quieras, ¿no? Por ejemplo, la interacción con los personajes del sueño es uno de los temas más fascinantes que hay, ¿eh? Nosotros estamos haciendo una investigación ahí sobre eso, por ejemplo. ¿No? Pero, como digo, si te vas entrenando y te va ocurriendo, porque si te entrenas, no es excepcional que te pueda pasar 1 vez por semana o incluso más. Hay personas que les ocurre casi todos los días, ¿eh? Son soñadores lúcidos muy entrenados. Entonces, claro, puedes hacer en el sueño lo que quieras, ¿sabes? Lo que te digo, puedes volar, puedes ir a sitios específicos, a hacer aparecer cosas específicas, modificar el sueño a tu voluntad, quedar con alguien en el sueño. Esto es más complicado, pero con entrenamiento se podría hacer. En fin, es un mundo Claro. fascinante, ¿no? Todo eso es lo que describo ahí. ¿Y qué utilidades tiene terapéuticas, por ejemplo, ¿no? Porque se utiliza también, por ejemplo, para el Sí, tratamiento de fobias o algunos trastornos. sí. Se ha utilizado efectivamente con función terapéutica, sobre todo para todo lo que sería exposición en imaginación, ¿no? Es decir, yo tengo una fobia y puedo ir exponiéndome en imaginación o con realidad virtual, etcétera, pero puedo hacerlo en sueños, ¿no? Tengo miedo a los perros, puedo hacer que aparezcan imágenes de perros y exponerme progresivamente a eso, o a volar o cosas de esas parecidas, ¿no? En esa misma línea tendría utilidad, por ejemplo, con todo lo que son traumas. Los traumas no deja de ser una evitación, una especie de reacción fóbica con la descarga vegetativa, etcétera, ante situaciones que no recuerdan esa. Entonces uno podría ir enfrentándose progresivamente a traumas. Y luego tiene otros aspectos muy interesantes, ¿no? Todo lo que son pesadillas recurrentes, que pueden ir ligadas a traumas o no, o también reinterpretaciones de duelos patológicos, etcétera, ¿no? Imagínate que yo pues, tenía una relación ambivalente con mi padre, frecuente, ¿no? Fallece y tengo un dolor no resuelto por temas que no le he dicho, etcétera, etcétera. En el sueño puede aparecer la imagen del padre, la puedes generar tú, y puedes decirle cosas que no le habías dicho, aunque el individuo sabe perfectamente que esa es una imagen del sueño, pero en última instancia el duelo y la resolución de ese tema es un proceso interno, quiero decir que no es con la persona fallecida, sino es con el recuerdo que yo tengo de esa persona, etcétera, etcétera, y entonces también se ven situaciones de resolución de duelos o de conflictos internos con personas que igual no hemos podido volver a ver ya, pero que son muy sanadoras. Claro. Entonces llegan a prescribirse, ¿no? Esos. Sí, lo que pasa es que, claro, tiene sus dificultades, ¿no? Porque hace falta que el individuo tenga cierta frecuencia de sueños lúcidos, lo cual Claro.
te reduce la poblacional que puedes trabajar con eso bastante, ¿no? Pero en teoría sí, ¿eh? Que sí, en teoría se puede trabajar con esos sueños, etcétera. Y yo en el libro doy una serie de pautas, etcétera, que son las que están establecidas. Tal. Y si uno sigue, como todo, ¿no? Con cierta asiduidad esas prácticas, es excepcional que en un par de meses no tenga algún sueño lúcido. Si lo sigue Ajá, con cierta y claro, la verdad es que la experiencia es una experiencia que te rompe la visión del mundo. ¿Eh? Fíjate claro. que hablo, por ejemplo, de la historia de los sueños lúcidos. En la tradición cristiana, pues desde San Agustín, etcétera, Aristóteles, por ejemplo, también conoció los sueños lúcidos, habla de ellos en su libro sobre los sueños, Agustín, San Agustín también, etcétera. Por ejemplo, en la tradición cristiana, los sueños lúcidos para ellos era como una confirmación de que debía haber algo más allá de la muerte, ¿no? Porque el cuerpo estaba absolutamente muerto y sin embargo la conciencia existía y seguía funcionando de forma normal. ¿Eh? Es muy interesante Ujú. esta visión que tenían los padres de la Iglesia en el año 400 o así sobre los sueños lúcidos, ¿no? Y Sí. bueno, va a estar en otras muchas culturas. ¿Eh? En el libro hablo de las dos culturas que más han trabajado con los sueños lúcidos, que son el budismo tibetano y la tradición tolteca yaqui, que es la de Carlos Castaneda. Claro, y además nos ayuda muchísimo también en nuestra vida diaria, porque también podemos trabajar la creatividad, la conexión con el sentido de la vida, el propósito, ¿no? Incluso, bueno, pues también grandes descubrimientos de la ciencia o del mundo en sí se han hecho a través de sueños y poder interactuar en esos sueños es maravilloso, ¿no? Porque, por ejemplo, dicen que la tabla periódica fue fruto de un sueño y, bueno, la hélice del ADN, etcétera, todo eso también es muy interesante, ¿no? Si alguien puede interactuar dentro del sueño para su día a día, para esos temas, es estupendo, ¿no, Javier? Sí, mucha gente que no, no necesariamente tenía sueños lúcidos, pero bueno, sí que tenía pues una habilidad, ¿no? Para utilizar los sueños como reflexión, como profundización, pues les pasaba, ¿no? Era lo que se ha denominado serendipia, ¿no? Serendipity. Es decir, uno está trabajando sobre un tema y cuando desconecta, tanto la meditación como el sueño, se pone en marcha la red neuronal por defecto, el DMN, el Default Mode Network, eh, es como que se ven las situaciones, los problemas, o en este caso los temas que se está investigando, trabajando, con una nueva perspectiva, ¿no? Entonces, a veces surgen ideas muy originales, tanto en la meditación, la gente no suele meditar tanto, o en los sueños, ¿no? Por eso en español se dice, voy a consultarlo con la almohada, ¿no? Consultar con la Ajá. almohada algo es simplemente como que el mismo problema se le da otro enfoque porque está activándose otras áreas cerebrales mientras se está en el sueño, ¿no? Y entonces aparecen. Eso sin hacer demasiado esfuerzo, ¿no? Si además tienes un cierto control del sueño, como bien dices, puedes lo que se llama incubar el sueño. Incubar el sueño sería, antes de ir de dormir, decirte a ti mismo en qué querrías soñar, y con cierto entrenamiento es fácil que puedas soñar sobre eso, ¿no? Entonces tengo, yo qué sé, un tema ingenieril o químico o físico, ¿no? Como estos investigadores que quiero resolver, digo, quiero soñar sobre esto, ¿no? Entonces es posible que sueñes sobre eso y te aparezcan nuevas perspectivas que a veces uno se mantiene. Canciones de los Beatles, obras artísticas, pictóricas o escultóricas, a veces en los bocetos iniciales han surgido en los sueños, ¿no? Y el artista, claramente suelen ser muy sensibles, ¿no? A todo este tipo de temas, lo recordaba y luego ya en la vida despierta lo desarrollaba. Entonces sí que es cierto que tiene muchas... Hay gente que incluso ensaya, ¿no? Un pianista que por la noche puede ensayar esa melodía que está trabajando, ¿eh? Y bueno, hay múltiples posibilidades, sobre todo porque el periodo del sueño pasa a ser un periodo creativo, ¿eh? Para nosotros los meditadores, meditar durante el sueño es una experiencia única. Sí, dicen, ¿no? Que meditar nada, un minutito ahí es Sí, como irte a un retiro. sí, sí, sí. En la tradición tibetana se habla de que 5 minutos no estar meditando es como varios retiros, ¿no? De semanas, ¿no? Porque es verdad que la profundización que se alcanza no es comparable, ¿vale? A la que se pueda tener en la vida diaria, ¿eh? Claro. Entonces, cualquier actividad que hace uno por la noche en el sueño es como que ha llegado a una profundización increíble, ¿no? Entonces, solo por eso, la verdad es que es muy interesante, ¿no? Vale la ¿Cuántos pena. beneficios? Sí. ¿Y puede tener alguna repercusión negativa los sueños lúcidos?
No está descrita ninguna repercusión negativa, ¿eh? Lo máximo que puede pasar es que te despiertes, tal, y con un poco de susto, pero vamos, no hay Ujú. nada especial. Vale. Entonces vamos a profundizar, ya que son tan interesantes, llevarlos a la práctica. ¿Cómo podemos entrenarnos para tener esos sueños lúcidos? ¿Cómo Ujú. nos preparamos? Bueno, uno de los temas es cuándo, ¿no? Por las noches la idea es no acostarse demasiado agotado, ¿eh? Es decir, cansado, normal, pero no agotado, pero entonces las fases no REM son mucho más intensas, y entonces es más difícil. Pero sobre todo, uno puede alcanzar el sueño lúcido en fase REM, como digo. Por eso a partir de las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, ahí es un momento ideal para eso. También lo que los ingleses llaman naps, es decir, pequeños duermevelas, ¿no? Pequeños periodos de sueño. No exactamente nuestra siesta, pero generalmente nuestra siesta hemos comido y quizás bebido y nos echamos ahí y ahí estamos demasiado dormidos, Ujú. ¿no? Me refiero más a pequeños periodos de 5 minutos, 10 minutos en que uno parece que está en dormivela. Ahí es relativamente fácil, ¿eh? Entonces, por ejemplo, ponerse el despertador hacia las 5 de la mañana para despertarse y luego volverse a dormir, y en ese periodo pues, de 5 a 7 de la mañana y tal, es relativamente fácil, comparado con otros periodos, tener estos sueños. ¿Cómo? Habría dos tipos de sueños lúcidos. Unos que aparecen porque se mantiene la conciencia de vigilia a sueño, es decir, yo me echo a la cama. Eso en la tradición tibetana, por ejemplo, el entrenamiento para lama es muy frecuente, ¿eh? Uno duerme no tumbado del todo para no perder completamente la conciencia, sino sentado, en postura de meditación o simplemente con las piernas alargadas, pero sentado, ¿eh? Y entonces intenta hacerse muy consciente del proceso de dormir, ¿eh? Esta es la forma más difícil, pero la cuento simplemente para que la gente la sepa. Entonces, uno cierra los ojos, generalmente conforme va durmiéndose van apareciendo imágenes, imágenes oníricas, y entonces hay un momento que es el momento clave en que tú pasas de ser espectador de esas imágenes oníricas. Imagínense que estoy viendo, yo que sé, a mi familia que está cenando, ¿eh? Entonces yo estoy observando eso como si fuese una película de cine, pero hay un momento, conforme el sueño se va profundizando, en que yo paso a incorporarme a la escena. Y entonces estaría cenando también con mi familia, con uno más o interaccionando con ellos, ¿eh? Ese salto es el salto clave, el poder darme cuenta de que paso a la escena onírica y entonces no pierdo la conciencia. Eso ya digo que es relativamente difícil. Con eso se producen como el 25% o así de los sueños lúcidos. Lo más fácil es lo que voy a contar ahora, que es el 75%, que es yo estoy soñando y hago alguna técnica para darme cuenta en el sueño de que eso es un sueño, ¿eh? Pero no consigo mantener la atención de vigilia al sueño, ¿eh? Que insisto, eso es más difícil, requiere más entrenamiento, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hago para eso? La idea es durante el día hacer lo que llamamos chequeo de realidad. Es decir, periódicamente preguntarme, ¿esto que está ocurriendo es un sueño? ¿No es un sueño? Sobre todo, la invitación es hacerlo en cuanto ocurra algo que se sale de lo normal, ¿no? Por ejemplo, ahora me estás entrevistando, pues esto no me ocurre todos los días, igual alguna vez, y haces el chequeo de realidad. O cualquier cosa, veo un pariente que hace tiempo que no veo, o, en fin, cualquier cosa, ¿eh? O simplemente voy por la calle, yo qué sé, y veo que choca una ambulancia, ¿no? Algo que no es lo habitual, que no es lo frecuente, y casi todos los días tenemos tres, cuatro cosas que no son lo frecuentes. O veo un amigo que hace años que no veo, ¿no? Todo lo que sea un poco raro, un poco que se salga de la norma, ahí habría que hacerlo. También la recomendación es hacerlo como una hora, como cada hora o así, ponerse un poco Ajá. el reloj. Con el tiempo te vas acostumbrando y lo haces con bastante frecuencia, unas cuantas veces al día. Entonces es como una pauta más. ¿Y qué ocurre? Que entonces cuando estás en el sueño, como el sueño es continuamente contenidos raros en general, ¿no? Estoy, yo qué sé, con mis padres y tal, igual han muerto ya mis padres, o estoy con unos amigos, hasta ahí normal, ¿no? Pero igual estamos haciendo algo que nunca haría con mis amigos, no sé, ir en globo, por ejemplo. Entonces, siempre está lleno de cosas raras, de cosas atípicas, ¿no? Entonces, si uno está acostumbrado a hacer el chequeo de realidad por el día, lo hace también por la noche. Entonces, el chequeo de realidad pueden ser varias cosas. Algunos de los más frecuentes es el que te comentaba antes, tirarse del dedo, ¿eh? Uno se tira aquí del dedo, no pasa nada, pero se tira en el sueño y el dedo se estira. O, por ejemplo, mirarse las manos. Uno se mira las manos aquí. Esta es la que recomendaba Castaneda y no pasa nada, evidentemente uno ve las manos, pero se ve en el sueño
y entonces las manos cambian de forma continuamente. En el sueño una de las características es que todo cambia de forma inmediatamente. Es muy difícil mantener la forma de algo en el sueño. En cuanto miras fijamente algo, 5 segundos, cambia de forma por estructura. ¿eh? Entonces, bueno, te mirarías las manos y verías, wow, esto está cambiando. Estoy ¿No? soñando. Soñando, exactamente. Y entonces ahí das el salto y dices, wow, estoy soñando. ¿No? Entonces, ese es el momento más difícil, porque te invade la alegría, sobre todo al Claro. principio, y dices, wow. Y entonces lo que es muy frecuente es que ocurra lo siguiente. Cuando uno se da cuenta de que está soñando, la energía del sueño, es una forma de llamarlo, por llamarlo de alguna forma, es como que se diluye. Es decir, como tú ya no te crees el sueño como que se cae a cachos. Es como Matrix, quien haya visto la película, Sí, sí. está basada en todo el proceso. Quiero decir, se cae. Entonces, o generas, digamos, un nuevo escenario rápidamente, o si el sueño se cae del todo, despiertas físicamente y entonces te has quedado, Ay, queda fastidiado. consciente pero sin poder hacer nada. Exactamente, consciente pero sin sueño, ¿no? Entonces una manera me dice, me cachis 10, que estaba ahí en el Claro. sueño y se me ha ido, ¿no? Entonces, las técnicas que se utilizan para mantener eso es ahí sí que se suele uno mirar las manos, porque eso es como que vuelve a mantener la energía del sueño, las manos vuelven a cambiar y entonces el escenario que aparezca es un buen escenario para quedarse en él, aunque uno ya es consciente. O, por ejemplo, uno salta y gira, ¿eh? Salta y hace un giro de 360 grados. Eso siempre que lo hagáis en el sueño, ya sé que esto parece todo raro, ¿no? Pero cambia el escenario. O sea, imagínate, yo estoy cenando con mis padres o lo que sea, ¿no? Y no me gusta el escenario, estoy consciente, ¿eh? Pues si no, es difícil hacerlo. Y salto y giro, y cuando acabe el giro, estaré en otro escenario. El que sea es impredecible, no sé cuál, pero estaré en otro escenario. Entonces, una forma que tiene la gente que ha despertado el sueño para cambiar el escenario si no le gusta, pues le aburre o por lo que sea no le gusta, es salta y gira. Lo que no sabes esto es como es como la ruleta, no sabes el número que te va a tocar, te puede tocar cualquier Claro, cosa. claro. Igual te gusta menos el siguiente, entonces vuelves a Lo saltar y ya. mismo parece una pesadilla, ¿no? Exactamente. Pero de todas maneras es difícil que sea una pesadilla porque tú ya eres consciente. ¿No? Luego comentamos si quieres un poco de pesadilla. O sea, al ser consciente Vale. ya no te da tanto miedo, ¿no? Entonces aquí también es algo que se puede hacer, ¿no? Si ves que la energía del sueño hace que el sueño se desvanezca, gira y normalmente aparece un escenario, el que sea, y entonces ahí ya te enganchas, por así Claro. decirlo, te enganchas a la película y ya, bueno, hasta que se estabiliza mínimamente, que se estabiliza rápido y ya está. Entonces evitas el despertarte físicamente, que es el mayor peligro una vez que el peligro en el sentido de que se te rompa el sueño, porque no tiene ningún susto ni nada, simplemente es como que dices, me cago en 10, que se me ha ido el sueño, ¿no? Entonces, hacer el giro suele mantener el sueño y ahí ya pues te haces lo que quieras, ¿no? Porque el sueño lúcido, ¿qué tiene que ver, por ejemplo, con esos momentos en que despertamos? Hemos estado soñando, es un despertar muy breve volvemos a, porque nos gusta el sueño y decimos, Voy a continuar soñando" y entramos otra vez, a veces entramos otra vez en el mismo sueño. Sería, Sí, hay gente que tiene esa cualidad, ¿no? Ese puede ser eso no es un sueño lúcido, pero es una buena excusa para tener un sueño lúcido. Quiero decir, vale, cuando vuelves, te despiertas y te gustaba el sueño, o simplemente tienes sueño, te vuelves a dormir y a veces es muy poca la separación que hay sí, ahí, son pocos segundos. ¿eh? Si ahí te intentas hacer consciente, ahí es relativamente fácil tener un sueño lúcido, porque te has metido como a idea en ese sueño. Es vale. relativamente fácil ahí tener un sueño lúcido, pero eso todavía no es un sueño lúcido, simplemente te has despertado y vuelves a dormir y, insisto, con frecuencia puedes reengancharte en el mismo sueño, la Sí, continuación del porque no sueño. eres un actor, sino lo estás viviendo como Sí, pasivamente, ¿no? Lo estás sí, viendo. sí, sí, puedes engancharte a ese sueño y ahí es bastantes posibilidades. Es uno de los momentos en que también recomendamos el intentar hacer el sueño lúcido, que es simplemente eso, hacerse Vale. consciente de que eso es un sueño. Pero para eso, el tema básico es el que te comentaba. Habría que tener una perspectiva, que eso está en toda la tradición oriental. Es decir, eh, las tradiciones contemplativas que se han dedicado a la meditación, desde el budismo, el hinduismo, hasta el taoísmo, etcétera, la visión de que el mundo es un sueño está estructurada. ¿Me explico? Es como la forma habitual de ver el mundo para no apegarse demasiado a él. ¿No? Ya. Y por eso en todas estas tradiciones los sueños lúcidos han sido importantes porque era como una confirmación. ¿eh? Hay un famoso dicho de Lao Tzu, no Lao Tse, sino otro que es un filósofo chino muy antiguo, que decía, no sé si soy una mariposa que sueña que soy un hombre,
o un hombre que sueña que soy una mariposa. Es Mm, decir, ¿qué es la realidad? ¿El sueño o lo que es el mundo real? ¿No? Entonces, esa visión siempre ha estado muy profundamente introducida. Y claro, un sueño lúcido te da esa visión. Yo en el libro, por ejemplo, cuento alguna experiencia de las más, digamos, profundas en que eh, entender el sufrimiento en el sueño te permite entender el sufrimiento en la vida diaria, ¿no? Es decir, los personajes del sueño sufren también. Pero claro, tú sabes perfectamente que eso es un sueño, pero los mm, personajes del sueño están sufriendo. Entonces, yo cuento ahí la experiencia de decirle a uno de los personajes, pero esto no tiene sentido que esté sufriendo, esto es un sueño y tal. Y el personaje, que no se sabe lo que era, ¿no? Me dice, pero claro, tú cuando sufres en la vida real, ¿por qué sufres? Digo, "Ah, porque eso es lo real". Dice, "¿Y cómo sabes que eso es lo real y no es esto lo real? qué ¿No?". bueno. Es decir, el sueño también se ha utilizado eh, como una especie de interfaz de conexión con algo más grande, más allá. De hecho, muchas religiones, en las transmisiones a los profetas, en el cristianismo, por ejemplo, el propio Mahoma, ¿no? La creación del Corán, etcétera, tiene que ver con mensajes, ¿no? Realizados, se supone, por la divinidad en los sueños, ¿no? En las tradiciones orientales lo mismo, ¿no? Los sueños era una posibilidad de conectar con, si estás lúcido, ¿eh? Claro. Con maestros, con tal. Milarepa, por ejemplo, uno de los grandes místicos tibetanos, se comunicaba con su maestro en sueños. Las distancias eran enormes y se dice que ahí era donde se comunicaba. Por eso los sueños siempre han tenido una función simbólica y de aprendizaje tremenda en todas las tradiciones contemplativas. Es Claro, fascinante. nos ayudan además a relativizar, ¿no? Lo que pasa A también en la relativizar vida todo, sí. diaria. Y también se supone que conectarías con los aspectos más valiosos de tu ser interno, ¿no? Quiere decir que Ujú. todo el inconsciente se manifiesta ahí y te permite. Cuento ahí, por ejemplo, la historia de un paciente mío, ¿no? Que eh, había un monstruo que le perseguía sistemáticamente, empezó a entrenarse en sueños lúcidos y cuando en uno de los sueños apareció el monstruo, se quedó, en vez de despertarse, que no deja de ser una evitación fóbica, ¿no? Se quedó ahí y le preguntó al monstruo qué quería y tal, y el monstruo muta. Eso ocurre sistemáticamente, el monstruo no se mantiene, muta, y suele mutar al origen del conflicto, ¿no? Apareció su padre, con el que siempre había tenido conflicto, y le dijo el conflicto, ¿no? Le dijo lo que Sí, tal. sí, sí. Y él pudo establecer una conversación con su padre en ese sueño lúcido, ¿eh? Acabó el sueño y jamás volvió a tener pesadilla. Qué Exacto. bueno. Sí, Para sí, por sanar. eso es muy interesante, ¿no? El contenido simbólico, de Claro. esta perspectiva también psicodinámica, ¿no? De todo esto. Ujú. Y de todo eso uno puede hacerse consciente, ¿no? Cuando se habla de los niveles de lucidez del sueño, hablo ahí. eh, una vez es no solo consciente del sueño y de que eso es un sueño, sino del valor simbólico del sueño. Es decir, estoy viendo, por ejemplo, este señor un monstruo y sé que ese monstruo tiene que ver con un conflicto mío y puedo intentar desvelar cuál es el conflicto exactamente, ¿no? Porque no se muestra de una forma directa, sino de una forma Claro. Enmascarada. más clara, exactamente, sí. Y entonces, por ejemplo, técnicas como la meditación o llevar un diario, ¿no? También de sueños, ¿esto nos Sí, puede ayudar a los sueños lúcidos? absolutamente, sí, sí. La meditación está muy relacionada con los sueños lúcidos, ¿eh? La gente que medita tiene más sueños lúcidos. De hecho, en los retiros, por ejemplo, yo insisto a la gente, un retiro de 5 días, de 7 días, donde el estímulo es la meditación, básicamente, uno está aislado del resto de estímulos. Por la noche, si uno pone atención, no es excepcional que algunas personas, igual la mitad de la gente que está en retiro, pueda tener algún atisbo o alguna experiencia de sueño lúcido. Entonces, la meditación está muy relacionada con los sueños lúcidos. Luego, el tema de los diarios es clave, porque para poder tener sueños lúcidos uno tiene que recordar los sueños. Es decir, si tú no te acuerdas de los sueños, es difícil que tengas sueños lúcidos. Si te acuerdas casi todas las noches de los sueños, es mucho más fácil. Tener un diario, por un lado, refuerza recordar los sueños, pero es que por otro lado es un aspecto importante para facilitar los sueños lúcidos, porque tienden a repetirse elementos, ¿no? Imagínate, yo, por ejemplo, cuando empezaba a recordar y tal, apuntaba, ahora no los apunto tan sistemáticamente, pero hubo un tiempo en que sí, y se me repetían una serie de imágenes, ¿no? Por ejemplo, la imagen de mi madre, eso es muy frecuente, ¿no? Madres o padres que aparece con frecuencia, pero también junto a personas, acciones, ¿no? Por ejemplo, viajaba con frecuencia o me aparecían también situaciones en las que algunas ciudades aparecían con frecuencia. ¿Qué sentido tiene eso? Que si yo me entreno durante el día a recordar esos sitios frecuentes
Y estar atento en los sueños, cuando aparecen, es muy fácil que aparezca. Por ejemplo, yo soñaba con mi madre estaba muerta ya. ¿Eh? Entonces, que te entrenas a eso y cuando ves a tu madre dices, guau, no puede ser, está muerta. Eh, Esto es un sueño, ¿no? O, por ejemplo, viajaba con frecuencia. En esa época no viajaba demasiado en la vida real, ¿no? Y entonces estaba viajando. Y digo, esto no, ¿qué sentido tiene esto? Esto no tengo ningún viaje. Esto es un sueño, ¿no? Y entrabas en sueño lúcido. Es decir, que el diario del sueño te sirve para ver los aspectos que se repiten, tanto en personajes como en acciones, como en situaciones, etcétera, etcétera, y a partir de ahí que te resulte más fácil el despertar. Claro. ¿Y qué tiene que ver, por ejemplo, con los viajes astrales, los sueños lúcidos, con las experiencias cercanas a la muerte? No sé. Bueno, la experiencia de casa a la muerte es un fenómeno que cada vez es más frecuente, ¿no? Se calcula que más de 10 millones de personas las han experimentado y de alguna forma los impactos y cambios que produce eh, son cercanos a los que produce los sueños lúcidos, ¿no? Como que uno tiene la sensación de que debe haber algo más allá, ¿no? Y mucha de la gente que sobrevive a una experiencia de túnel, de personajes, etcétera, cambia su visión del mundo en el sentido de que su sentido de la vida tiene un componente más espiritual, se dedica menos a trabajar, a ganar dinero y tal, y más a relaciones interpersonales, actividades prosociales, ¿no? Entonces, en ese aspecto tienen cierta relación. El viaje astral es un tema fascinante que es mucho más raro que tener sueños lúcidos. ¿Eh? Sueños lúcidos lo tiene la mitad de la gente, alguna experiencia. Sin embargo, viajes astrales, menos del 5% de la gente ha tenido una experiencia de viaje astral, aún buscándola. ¿Eh? Y se considera que es muy parecido al sueño lúcido, pero quizás la diferencia es que, aparte de todo el proceso, cuando uno tiene un viaje astral, es como un ruido enorme que siente en la nuca, tiene una sensación de separación del cuerpo físico sobre ese cuerpo de sueño, ese cuerpo astral, que además está unido por una especie de cordón umbilical, etcétera. Da la impresión, pero es difícil tener datos, porque lo que se tiene son bueno, de descripciones de otras personas, ¿no? Pero es difícil hacer un estudio de investigación, aunque sea apasionante, es difícil hacerlo. Eh, Esa experiencia no ocurriría tanto en el inconsciente, es decir, en un sueño lúcido tú eres perfectamente consciente de que eso es todo es una invención tuya, todo es Ujú. una proyección tuya dentro de la mente, eso está claro, ¿no? Cuando tú tienes el sueño lúcido. Pero sin embargo, en el viaje astral da más la impresión de que es como una sobreimposición en el mundo real, es decir, tú te desplazas, ¿no? Y eso sería mucho más cercano en el mundo real, no sería necesariamente tan una proyección de la mente. Pero eso nunca se ha llegado a confirmar, ¿no? Porque cuando personas que tienen viaje astral hacen pruebas de confirmación, por ejemplo, yo me dejo en la mesilla, imagínate, pues un vaso de agua y algo, lo que sea, para recordar, a ver si en el sueño lúcido, en el viaje astral lo veo, ¿no? Hay discordancias. ¿Eh? Yo me desdoblo en el viaje astral, miro la mesilla y digo, hay tal y tal cosa, y cuando vuelvo no era exactamente eso. Es como que incluso en esas circunstancias también sería una cierta proyección de la mente, ¿eh? Pero digamos que la parafernalia y el entorno es diferente y por eso da una mayor sensación de realidad que el sueño lúcido, que tú ves claramente que todo lo que está apareciendo ahí es proyección de la mente. Claro. Y entonces, ¿qué explicación también tienen desde la ciencia que en los sueños, bueno, si se El puede sueño dar? lúcido, el sueño lúcido sí que tiene una explicación, de hecho se ha replicado y se está Sí, utilizando, se ha conectado. La verdad es que el sueño lúcido tiene una evidencia científica muy importante y se están haciendo estudios sobre eso, ¿no? El viaje astral es más difícil de identificar, ¿no? Porque la ciencia lo incorpora como un sueño lúcido. vale. Aunque, insisto, las circunstancias parecen ser diferentes y tal, no se nota una diferencia en el sentido de que eso sea más real, se produzca más en el mundo real que el sueño lúcido. ¿Eh? Es una percepción subjetiva de la persona que lo experimenta, pero no se ha podido obtener datos de eso. ¿Eh? Pero el sueño lúcido sí que está muy identificado, es utilizado, y yo creo que es uno de los puntos interesantes de conexión en las ciencias contemplativas que imagino que será de lo siguiente que vayamos a hablar, ¿no? Eso es, ahí vamos a pasar. Yo te quería preguntar precisamente sobre qué ocurre o qué explicación se le da a cuando recibimos mensajes Ya. de seres queridos ya fallecidos, cuando nos encontramos con ellos en sueños, no sé, ahí es creación de la En principio mente. todo eso se considera como proyecciones de nuestra mente, ¿no? Quiero decir, aspectos inconscientes de nuestra mente que aparecen, ¿no? Yo creo que eso es así en general, etcétera. Eh,
Y las explicaciones, se ha hablado de este inconsciente colectivo que ya Jung hablaba, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de sueños premonitorios, en muchos casos esos sueños premonitorios ya tienen una base sólida, ¿no? Quiere decir que es un tema que a mí me preocupa, aparece, pues bueno, una especie de mensaje, pero claro, hay un sesgo en el sentido de que cuando ese mensaje no se cumple, se olvida. Sin embargo, cuando se cumple y tal, se mantiene, ¿no? Entonces, es posible que eso, bueno, pues siempre hay explicaciones. Hay Claro, un dato que yo no quiero entrar mucho, es que lo que te decía que es una de las investigaciones que estamos haciendo. eh, los personajes que aparecen en sueños es un tema fascinante, ¿no? Entonces, en el 99% de los casos, es claro que es una proyección de la mente. Pero hay un pequeño porcentaje de personas que sienten que eso no es solo una proyección de la mente, ¿no? Que el sueño lúcido, sobre todo, sería un momento en el que uno puede como conectar con realidades que están fuera, ¿eh? Esto, mucha gente lo piensa así, pero fíjate que incluso Jung, el famoso psiquiatra, ¿no? Que habla del inconsciente colectivo, lo describo en el libro, ¿no? Él hablaba de que había un personaje que se le aparecía, un tal Filemón, que le contaba cosas que él no conocía, ¿eh? Es decir, alguien de nivel de esta persona, y no soy el único, ¿eh? Que te diga, hay algunos mensajes que yo recibo en el sueño que estoy convencido que eso yo no lo he podido conocer. Es como que es un mensaje de otro. Esa sensación que es extraña, ¿eh? Que es poco frecuente, pero ujú, hay algunos casos en ya, que se da. Y entonces, uno de los estudios que estamos haciendo es gente que tiene sueños lúcidos, porque si no, en el sueño normal no lo puedes ver, en el sueño normal todo te parece raro y tal, pero en el sueño lúcido, si la interacción con algún personaje del sueño le ha parecido excepcionalmente rara. ¿Y por qué? claro. Y entonces sí que hay un porcentaje, lo que estamos viendo, estamos para publicarlo el año que viene, lo que sea, que un 10-15% de personas que tienen sueños lúcidos, lo cual ya es un subgrupo muy, muy especial, algunos de los personajes del sueño le parecen que eso no está en su mente. Es un Ujú. tema fascinante y también es difícil de investigar, solo se puede hacer Sí, un a nivel. poco como las canalizaciones, ¿no? A la Sí, hora sí, incluso de escribir, de crear. O sí, sea, sí, que, sí, claro, sí. es difícil poderlo estudiar, Es claro. difícil poder estudiar, pues solo tienes la referencia del individuo, ¿no? No hay un dato objetivo externo que te pueda decir esto es así, como el sueño lúcido. El sueño lúcido sí, porque tú puedes mandar, que fue como se descubrió, ¿no? Tú puedes mandar un mensaje al que duerme y él te manda un mensaje. Entonces, claro, bueno, ahí está. Pero el Claro. otro, si un personaje del sueño es algo del inconsciente o no, lo que Ujú. te diga la persona que lo ha experimentado, no tienes forma de comprobarlo externamente, ¿no? Pues ahí entramos ya entonces en el tema de las ciencias contemplativas, que era Sí. otro de los temas que queríamos abordar y un poquito que nos explicases cuál es su objeto de estudio y qué Sí. es exactamente. Yo creo que es un tema que va a ser muy importante en los próximos años, ¿no? Porque la aparición de mindfulness y las técnicas de tercera generación, yo creo que ha llevado a la gente a la importancia de lo que las tradiciones meditativas pueden aportar para el bienestar del ser humano, ¿no? Y entonces las ciencias contemplativas sería eso, es la unión de las tradiciones contemplativas, todas, no solamente las orientales, ¿no? El cristianismo, el islam, etcétera, porque todas ellas hay, junto a aspectos más, digamos, ritualísticos o dogmáticos, etcétera, hay aspectos experienciales muy ligados a la contemplación que vale la pena profundizar, porque se piensa que pueden generar técnicas muy valiosas para el bienestar psicológico y físico del ser humano, ¿no? Entonces sería la unión de esas ciencias contemplativas, de eso que tienen que ofrecer, con la ciencia, ¿no? La ciencia, neurociencia, sobre todo, estudiar el cerebro, el impacto que produce e identificar, uno, las técnicas que son útiles, que se supone que tiene que haber unas cuantas. Dos, en qué personas son más útiles que en otras, porque no todo es igual de eficaz para todo el mundo. Y tres, qué efectos concretos producen, ¿no? Todo eso sería el origen de lo que son las ciencias contemplativas. Hay ya varios departamentos o secciones en diferentes universidades anglosajonas, sobre todo en Australia, en la Monash, en Estados Unidos, en varias, ¿no? En Gran Bretaña también. Y nosotros hicimos la primera en un país habla hispana, igual que el máster de mindfulness es el primero en un país habla hispana, también está Cátedra de Ciencias Contemplativas. Lo que pretende es eso, conectarse con otras y trabajar en estos temas, facilitar el conocimiento de estas técnicas contemplativas y analizarlas, estudiarlas. Es Ujú. lo que estamos, lo ¿Y que cuáles, buscamos.
¿Cuáles son los descubrimientos más importantes en este ámbito Digamos, respecto a la meditación y la contemplación en cuanto a nuestro bienestar o en cuanto a su beneficio? bueno, hay datos muy interesantes, por ejemplo, de que la meditación, mindfulness, hay diferentes tipos de meditaciones, ¿no? Pero mindfulness, que es una meditación intencional, alargaría la esperanza de vida. ¿Eh? Ujú. La esperanza de vida se puede saber en este momento por los telómeros, unas proteínas que están en los cromosomas, ¿no? Que se van retrayendo conforme envejecemos. Tiene influencia también la alimentación, el ejercicio, etcétera. Hay otros temas. Pero la meditación per se, pura y dura, 10 años de meditación, eso sí hay que ser consistente, alargarían varios años la esperanza de vida con el resto de factores igual. ¿Eh? Y además se sabe por qué, porque es la mejor técnica para el estrés, para el manejo del estrés. ¿Eh? Y el estrés tiene un efecto muy pernicioso sobre la salud física y psicológica. ¿No? Entonces, Claro, este es el tipo de estudios que se quiere hacer, ¿no? Que se plantea, cómo aspectos con la meditación mejoran la regulación emocional, también aspectos de la percepción del yo. ¿Eh? El yo es un constructo al que estamos muy apegados, que nos produce mucho sufrimiento, y hay todo un movimiento en ciencias contemplativas, en psicología, sobre el hipoego, es decir, la idea de que si no estuviésemos tan identificados con los aspectos de nuestro yo, no generaríamos tantas emociones negativas y viviríamos mucho mejor, ¿no? Entonces, hay una serie de desarrollos sobre todo ligado a eso, ¿no? La compasión, también todo lo que es aspectos prosociales. Hacía tiempo que se sabe que eso produce una gran satisfacción, un gran estado de bienestar, ¿no? Y lo que se intenta es ir viendo, por ejemplo, la correlación. Hace poco, esta semana, hemos publicado un estudio donde se veía que en cuanto a la compasión, es interesante que si suele haber una relación entre la compasión hacia los demás y la compasión hacia uno mismo, lo cual parece lógico, pero sobre todo si el individuo está sano, sano mm, psicológicamente. Pero si, por ejemplo, aparece una depresión o cualquier otra enfermedad psicológica, hay un desacoplamiento de ambas. Entonces, uno puede ser muy duro consigo mismo y no necesariamente serlo con los demás, o puede ser cariñoso con los demás y no serlo para nada con uno mismo. Es decir, hay una especie de desacoplamiento que a veces se ve en la depresión. Es verdad que la idea que teníamos y las tradiciones orientales era que había una relación, si eres más compasivo con los demás, lo eres contigo y viceversa, si no lo es contigo, no lo es con los demás. Pero es cierto que en la consulta yo alguna vez había notado, y lo hemos comentado con algunos otros compañeros, que a veces eso se rompía. ¿No? Había gente que era durísima consigo, pero bueno, era bastante cuidadora con los demás. Era sí. como algo raro, ¿no? Pero casi todos es cuando tienen una depresión o tal. Es como que uno decide que los buenos o son los otros o es uno. La Hay una dualidad. Sí, sí, sí. Hay una especie de ruptura de eso. Es muy interesante, ¿no? Entonces, pues eso, se ve que la compasión correlaciona con el bienestar psicológico, ¿no? O el agradecimiento, por ejemplo, es otro de los grandes temas que la psicología positiva ha traído y que se observa que es eh, muy importante, ¿no? Para el bienestar psicológico o el sentido de la vida, conectar con el sentido de la vida. Todos estos factores son claves, ¿eh? Entonces, ¿cómo incorporamos en nuestro día a día el mindfulness, por ejemplo, viendo que todos los beneficios que conlleva, incluso alargarnos la esperanza de vida, pero la gente, pues eso, ¿no? Que dice, no tengo tiempo para meditar, no tengo tiempo para parar, Bueno, no hace tan aparte mucho de tiempo. leer tu libro y aplicarlo. Sí, por eso, que las técnicas que proponen son muy cortitas en cuanto a tiempo, ¿eh? 5 minutos al día de simple contar respiraciones, eso en 2 o 3 meses produce una ralentización de toda esa diálogo mental, de todo ese discurso tan estresante, importante, ¿no? Entonces, creo que una de las cosas que hay que transmitir a la gente es que no hace falta estar media hora meditando, ¿no? 5 minutos, 10 minutos es más que suficiente para obtener, si se es consistente, 4 o 5 veces por semana, en 2 o 3 meses, conseguir resultados. Y sobre todo, que van a disfrutar de la práctica, ¿no? Y que van a experimentar ese beneficio que se extiende a todo el día, no solamente es durante el tiempo de la práctica, y eso produce una sensación de adicción, ¿no? Dices, bueno, es que se puede estar mucho mejor, es que dentro de nosotros está el potencial para ser mucho más felices, no hace falta hacer nada especial, ¿no? ¿No? Ujú. Entonces, es un cambio progresivo. También el tema de conectar con nuestro sentido de la vida, es algo que yo insisto mucho en el libro, ¿no? Es decir, para parar, uno tiene que tener claro qué está buscando, hacia dónde está corriendo, ¿no? Porque generalmente vamos buscando cosas que no dan la felicidad, ¿no? Objetos externos de una forma continua, como pollo sin cabeza,
Entonces, parar un momento, no hace falta parar mucho tiempo, solo 5 minutos para darme cuenta, pero esto realmente tiene sentido, ya llevo años haciendo esto y veo que no funciona, ¿por qué no cambio, no? Entonces, un poco en el libro lo que intentamos es estas 4 claves sencillas, breves, para replantearse lo que es importante. La pandemia fue un buen ejemplo, ¿no? La gran renuncia, la mitad de los norteamericanos cambiaron de trabajo hacia otro, que igual ganaban menos, pero era más coherente con su sentido de la vida, con lo que es importante para ellos. Claro, sí, hablábamos precisamente en la anterior entrevista sobre salud mental de la importancia del propósito, ¿no? Porque Claro. cuando no tienes un propósito en la vida, cualquier cosa que aparezca puede convertirse en un propósito, Eso. incluso una enfermedad, ¿no? Sí, sí, eso es muy frecuente, ¿no? Si no tengo un claro propósito, circunstancias adversas que van a aparecer y es frecuente que aparezcan, acaba siendo un poco mi salvavidas, ¿no? Es decir, lo que da sentido a mi vida. Tengo tal enfermedad o me ha ocurrido tal desgracia, ¿no? Esto soy yo, ¿no? Claro. Cuando yo tendría que ser un sentido, bueno, algo mucho más valioso que eso, ¿no? Uno de los temas importantes es sentir, ¿qué puedo yo ofrecer al mundo? ¿Qué puedo yo ayudar a que el mundo vaya mejor? ¿No? Todo lo que es conexión con otras personas es lo que la mayor parte de la gente al final de la vida le da sentido. Ya lo comentamos. Ujú. Claro, algo mayor que tú, ¿no? ¿Y Algo cómo se compagina esto con otro de tus libros que hablas de la vacuidad y la no dualidad? así. ¿Cómo se compagina el ese? Tener un propósito, trabajar por un propósito, estar inspirado por él o buscarlo, que a veces la búsqueda también es el propio propósito, con estas ideas. Sí, no está reñido, porque nosotros a veces tenemos la idea, somos una sociedad, la occidental en general, muy personalista, muy narcisista, ¿no? Otras sociedades no tan occidentalizadas eran mucho más grupales, eran más comprometidas en ese sentido. Eh, Tendríamos que darnos cuenta de que el yo son como unas 50 etiquetas que yo he ido desarrollando, cada uno de nosotros ha ido desarrollando a lo largo de su vida y con las que se identifica fuertemente. Esa identificación es la que produce el sufrimiento. Uno de los ejercicios que suelo recomendar a la gente es recuerda alguna emoción negativa que te haya producido malestar reciente que hayas tenido con otras personas, ¿no? Imagínate que por eso he tenido una pequeña discusión con mi jefe o con mi hijo o con quien sea, revive la situación y verás que la emoción negativa, el malestar se ha producido porque se ha desafiado una etiqueta a la que estás muy apegado. Yo os voy a poner el ejemplo. Imagínate que estoy en el trabajo y mi jefe me dice, oye, eres un mal profesional, sea el profesional de lo que sea. Esa es la etiqueta, ¿no? Que quiero ser un buen profesional. O mi hijo no está cariñoso conmigo. ¿Cuál es la etiqueta que te desafía? La etiqueta de que soy un buen padre. Y estoy muy aferrado a ella. Este es el tema, ¿no? Esas etiquetas que forman lo que consideramos nuestra esencia, nuestro yo, estamos continuamente peleándonos con el mundo para que todo el mundo esté convencido de que yo soy muy buen profesional, padre, esto, lo otro, etcétera. Y eso es un desgaste de energía tremendo, una causa de malestar psicológico, de emociones negativas tremendo. De hecho, hablando de los sueños lúcidos, Carlos Castaneda, uno de los que más ha trabajado sobre este tema de la tradición yaqui tolteca, decía que la clave para tener sueños lúcidos es trabajar con la importancia personal. Decía, la mayor parte de nuestra energía la dedicamos a defender nuestra importancia personal. Es así, este sería el yo. Es decir, a que todo el mundo esté de acuerdo en que yo soy así, tal, y me admiren, etcétera. Cuando uno va pasando posiblemente todo eso, libera una cantidad de energía tremenda. En las tradiciones orientales también se habla de este concepto más o menos igual. Dice, no tomarse nada personalmente. Es decir, haga lo que haga la gente, ocurra lo que ocurra, no tomárselo como que te están fastidiando a ti, sino que la gente hace eso porque no puede hacerlo de otra manera, pero no por fastidiarte. Entonces, esa disolución del yo creo que es muy fácil de ver que va ligada a un gran bienestar. Hasta ahí llega la psicología, en las tradiciones contemplativas habla de la disolución completa, pero yo generalmente con la gente no entro hasta que no están muy metidos en eso, porque lo que es muy fácil de ver es que una menor identificación con las etiquetas del yo produce una sensación de liberación inmensa, ¿no? Yo trabajo inicialmente con eso, me parece. Porque se Bueno, quitan una mochila, ¿no? Y van más exactamente. ligeros por la vida. Claro, claro, porque normalmente estamos intentando convencer a todo el mundo de que yo soy así y que me Mm. admiren y que vean lo bueno que soy. Y toda mi historia personal, mi biografía es más de eso, ¿no?
cuando uno no tiene tanta importancia personal, la biografía se va diluyendo. El diálogo interno tiene que ver con eso, ¿no? El diálogo interno es lo que mantiene la sensación de yo. Porque yo me digo a mí mismo, yo soy así, yo soy asá, este tiene que enterarse de que yo soy así. Cuando ese diálogo interno va desapareciendo, el yo también se va diluyendo. Pasa, como decimos en Mindfulness, de un yo biográfico a un yo experiencial, ¿no? Y la sensación de paz y bienestar es mucho mayor. Y ahí conectamos con esa vacuidad, ¿no? Y la Eso no es. dualidad, que sería un paso ya más avanzado, ¿no? Tiempos más avanzados sí que no vamos a... Claro. Pero que se puede Sí. experimentar, ¿eh? En la práctica. De hecho, en retiros a veces tienes destellos de eso y es una experiencia muy interesante, ¿no? Porque no es sujeto-objeto, ¿no? Es como que estás en todo el proceso. Rápidamente la mente se reconfigura, ¿eh? Otra vez y vuelve a la dualidad, etcétera. Pero tener Claro. destellos de eso te permite ver que debe haber otra realidad mucho Sí. más profunda e interesante que esta en la que estamos atrapados, ¿no? Estamos uno en la Matrix, ¿no? Sí, Qué interesante entonces, Javier, de que podamos también, pues eso, aprender el mindfulness y todas estas ciencias contemplativas, pues desde la universidad, ¿no? Con esos estudios también que corroboran pues todos estos beneficios, ¿no? De esta práctica y poderlo hacer formalmente. Así que vamos a invitar a todo el mundo también a que visiten pues, la web del máster, así como de la Cátedra de Ciencias Contemplativas también. Y bueno, pues para acabar, Javier, yo quisiera que nos hicieses 4 recomendaciones que le pregunto siempre a los invitados al final del programa. Así que, aparte de tus libros, porque hay muchísimos, ¿puedes recomendarnos un libro que a ti te sea pues inspirador, que te guste especialmente, no sé, algo para leer, Un aparte de libro. los tuyos que Sí, son súper sí, interesantes? no, sí, sí. Bueno, yo creo que a veces las novelas pueden ser muy interesantes también, ¿no? Ha habido novelas que me han marcado. Por ejemplo, Siddhartha de Hermann Hesse, que es un clásico y tal. Yo creo que fue una de las lecturas que en mi infancia, adolescencia, más me marcó y me llevó a esa búsqueda. Entonces, supongo que muchos de los que nos escuchan tienen hijos adolescentes y tal. Yo creo que una novela de ese tipo, que es un clásico, ¿no? De Hermann Hesse y tal, es una bonita idea. También me encanta el realismo ruso, ¿no? De finales del 19, desde Tolstoy, Ana Karenina, Ujú. hasta cualquiera de los Crimen y Castigo, etcétera. Yo creo que voy a la novela, pero a mí me gusta también, es una de mis aficiones, la novela y la literatura. Me parece una forma muy amable de conectar con lo que es importante, ¿no? A veces uno lee una novela de estos grandes escritores y permite pensar que hay cosas muy importantes en la vida que nos estamos perdiendo. Qué buenas recomendaciones. ¿Y una película, Javier? Una película, yo soy un fan de Matrix total. Matrix, Matrix 1, ¿no? Luego las otras quizás Porque refleja muy bien todo esto, ¿no? Que hemos hablado. está dirigida por los hermanos Wachowski, que eran budistas y tal, y luego han hecho otras películas, pero yo creo que describe muy bien, la verdad es que fue un impacto en su época, ¿no? Porque yo creo que describe muy bien esta visión, ¿no? De que el mundo es un sueño, y de que tiene que haber algo más allá de todo esto, ¿no? Es el resumen de la tradición oriental de una forma muy occidental, ¿no? Muy en el momento Claro, actual. qué buena. ¿Y un viaje o lugar? Yo soy enamorado de Tíbet, de Nepal, etcétera. Ahí le recomendé. Tíbet, la verdad es que ahora está un poco venido a menos desde la invasión china, pero todavía se puede mantener ese sabor de lo que es la tradición tibetana en Nepal, en Katmandú, por ejemplo, o también en una zona de la India que está ligada muy cerca de Tíbet, que se llama Ladakh. Mm. Ladakh le llaman el pequeño Tíbet, ¿no? Que está en India. A mí me parece fascinante todo eso. Bután Visitarlo. también es un lugar precioso. Y por último, una canción, una música, un sonido. Bueno, yo siempre he sido muy fan de los Beatles. Pues Entonces, cualquiera de las canciones cualquiera de ellas, ¿no? Que son me parece que buenísimas. tienen una gran, sí, sí. Y bueno, idea, bueno, clásicos, ¿no? De Simon y Garfunkel, ya sé que soy muy mayor ya y tengo mis No, pero está géneros genial. musicales son antiguos, pero sí que hicieron toda una generación, ¿no? De buscadores de sentido, ¿no? Yo creo bueno,
tiene mucho que aportar, aunque en este momento pues las canciones han evolucionado hacia otras cosas, ¿no? El reggaetón me parece un Ya. poco... ¿no? Bueno, pero por eso está ahí esa buena música No, que claro, hay por eso sí, sí, que... que ha estado de todos los tiempos y tal, y que vale la pena conectar con ella. Sí. Claro que sí. Pues Javier, muchísimas gracias por tu tiempo, por invitarnos a soñar, a parar, Y a así, preguntarnos sobre el sentido de la vida, a tomar conciencia durante el día de si estamos soñando o no, si esto es un sueño. De verdad, es un placer. Así que gracias por haber estado en una cita contigo. Namaste. muchas gracias, Ana, un placer y me encanta cómo llevas la entrevista y el interés, ¿no? que tienes y el conocimiento de todos estos temas. Muchas Gracias a ti. gracias. Un fuerte Un abrazo. placer. Hasta pronto. Hasta luego.